nosotros un ex concejal, se llama Johnny Giraldo, él nos acompaña esta tarde para, digamos, que darnos un poquito de su conocimiento con el tema del territorio, poner como, digamos, la experiencia que él ha tenido en este cargo de lo público y cómo él ha visto la construcción del territorio de Casillas Meta. Entonces, le abro paso a Johnny para que haga una pequeña presentación de quién es él. Gracias, Iris. Muy buenas tardes. Saludos para tu compañera Natalia. Agradezco enormemente que me hayan elegido para este ejercicio académico. Mi nombre es Johnny Giraldo. Como tú lo has dicho, pues fui concejal de Casillas. Tengo una trayectoria de alrededor de 10 años liderando procesos sociales y políticos en el municipio. Soy administrador público de la ESAP. Actualmente tengo dos especializaciones, una en proyectos de desarrollo, la otra en contratación estatal. Y estoy terminando una maestría de gestión pública en la Universidad de los Andes. Y estoy aquí contento de que me hayan invitado y espero poder aportar un granito de arena en este camino académico de ustedes. Bueno, muchas gracias. Para iniciar, pues nos gustaría como conocer su visión más general acerca del territorio. Nos gustaría que nos pudiera describir la personalidad del territorio, ¿sí? De pronto una persona que quizás nunca haya visitado el territorio, ¿qué rasgos crees tú que puedes definir tú, no solamente abarcando el tema o ubicación geográfica, sino cómo podrías tú definir la personalidad del territorio? Bueno, Natalia, antes de arrancar a responder el cuestionario, quiero hacer una precisión y es que, si bien es cierto, fui concejal, todavía no he gobernado, entonces sé que hay otras preguntas que hablan un poco de lo que uno pudo llegar a hacer. Entonces, con este contexto, voy a hablar desde mi experiencia y desde la percepción que tengo de lo que ha venido pasando en el municipio. Entonces, yo definiría a Casillas como un municipio acogedor, como un municipio en el que se puede vivir sin de odio. En términos relativos. Es un municipio que tiene un gran empuje comercial, que es un municipio de pie de monte, que tiene cascadas, que tiene una llanura espectacular. Entonces, la característica o definiría a Casillas como un municipio que lo tiene todo y en donde se puede vivir tranquilo y seguro. Y digamos que, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, de que nos estás abarcando un poco con el conocimiento, ya que no has logrado, digamos, tener otro cargo público, desde que usted tiene memoria o desde que usted ha vivido acá en el municipio, ¿cuál ha sido el cambio más drástico en la configuración física o social en este territorio? Bueno, Iris, Casillas ha sufrido eh, diferentes fenómenos que han atravesado sus condiciones socioeconómicas, demográficas, políticas, culturales, etcétera. Uno de ellos fue producto o surgió a partir del inicio de la explotación petrolera. Ello generó toda una dinámica alrededor de la petrolera. Entonces, vinieron empresas de otros lados, se generó empleo, por supuesto, con ello trajo afectaciones medioambientales, se creó toda una cultura alrededor de la petrolera en donde la gente ya no quería coger el asadón, no quiere coger el asadón, sino trabajar en la petrolera y no les importa trabajar solo 3 meses y quedarse en la casa 9 esperando para regresar. Eh, Generó toda una burbuja inmobiliaria, entonces los arriendos aumentaron su valor asimismo los productos. Otro gran suceso, que es más reciente, es lo que tiene que ver con la fragmentación de la zona rural con fines urbanísticos, lo que se conoce popularmente como los loteos al porcentaje. Entonces, a Casillas, desde el 2012, estamos en el 2026, hace 14 años no hace una actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y en teoría de mercado, cuando un bien se hace escaso, pues eleva su valor. Entonces, como no se aumenta el perímetro urbano, es decir, la zona que está habilitada para urbanizarse, para construirse, cada vez es más escasa, hay menos lotes dentro del casco urbano, entonces esos lotes cada vez se vuelven más costosos. Entonces, hoy tenemos lotes de 90 millones, de 100, de 120 millones. Una persona de estrato 1, 2, pues es imposible que ahorre 100 millones de pesos para comprar su lote. Entonces, hubo unas personas que identificaron esta necesidad del mercado y dijeron, venga, yo compro una finca, la divido, le coloco una estacas, una portería y vendo lotes a 20 millones de pesos, una cuota inicial lo apartan con 500.000, una cuota inicial de 3 millones de pesos, dan 2 años para pagar y con eso resuelven un problema social que es la necesidad de vivienda, pero generan de manera directa otro tipo de consecuencias. Entonces, la desorganización del territorio, como eso no tiene alcantarillado, pues las afectaciones al subsuelo. La mayoría de estas urbanizaciones no dejan espacios para lo que se conoce en planeación como equipamientos, que son espacios para escuelas, para escenarios deportivos, zonas verdes, salones comunales, para un puesto de salud, o sea, elementos básicos para el bienestar de una comunidad. Entonces, y esto ha generado que hoy en el municipio tengamos los nuevos ricos, que son los loteros. Yo tengo amigos del colegio que no se graduaron de bachiller, pero andan en las camionetas, empambados, con anillos de berraco, hoy uno coge en cualquier dirección del casco urbano y ve una cantidad de proyectos en la zona rural. O sea, hoy en nuestro municipio se habla que hay alrededor de entre 50.000 y 70.000 lotes. 50.000 a 70.000 lotes. La ESPA, la Empresa de Servicios Públicos del municipio, tiene 25.000 suscriptores. Eso significa que en Acacias hay 25.000 lotes construidos.
Estamos hablando que hay entre 50.000 a 70.000 lotes en la zona rural, o sea, 2 o 3 veces a Casillas, como para que podamos eh, imaginarnos la magnitud de lo que significa esto. Entonces, ¿y eso ha generado qué cosas? Que llegue más gente de afuera. En centros comerciales de Bogotá hay oficinas que dice compra tu lote en Acacias, en centros comerciales de Bogotá. Entonces, eso ha disparado el crecimiento del municipio, ha reducido su zona rural, ha generado presiones demográficas, de empleo, de seguridad. Ese es un fenómeno que está vigente y que sin lugar a dudas se va a agudizar en los próximos 5 o 10 años y vamos a ver sus consecuencias en términos sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Bueno, ahora bien, sabemos que el territorio ha venido con estos cambios y que esos cambios pues realmente nunca ocurren solos, ¿sí? Detrás de estos cambios podemos ver distintos actores que influyen en las decisiones que impactan directamente al territorio. Bueno, ¿cómo describirías tú esa dinámica entre la administración, los sectores económicos y los movimientos sociales en esta zona? Listo, mapa de actores. Entonces, mm, hoy en Acacias tenemos comerciantes, empresarios, tenemos los loteros, y los loteros hicieron, esto es informal, ¿no? No podría sustentarlo, pero en Voz Populi, los loteros fueron quienes pusieron ahí al alcalde. La hermana de alguien que tiene una organización en la Secretaría de Planeación. Entonces, con eso te respondo tu pregunta en el sentido de que hay actores económicos eh, que tienen una alta incidencia en la dirigencia política de nuestro municipio. Sin embargo, desde la llegada de la petrolera y con los sindicatos, se ha venido aumentando la capacidad de los movimientos sociales. Así también como desde hace una década que las nuevas generaciones han tenido la posibilidad de acceder a la educación superior, como ustedes, que van a ser prontamente profesionales, pues eso ha generado que hayan ciudadanos con una capacidad más alta de proponer soluciones, de hacer cuestionamientos. Entonces, de manera concreta, yo diría que hay unos actores económicos que tienen una alta influencia en la dirigencia política, en su voluntad política, mm, que hay unos actores políticos que se han sostenido, que tienen una larga tradición en nuestro municipio de hace 20, 30 años. Pues el alcalde actual la primera vez que fue alcalde fue en el 88, estamos hablando de hace 38 años. Entonces, es una dirigencia política que se ha mantenido a lo largo del tiempo, estamos hablando de casi 4 décadas. Pero también hay que decir que hay unos movimientos sociales y hay una conciencia ciudadana que ha venido creciendo y que eso de alguna manera empieza a generar unos pesos y contrapesos en la disputa política por cuál debería ser el futuro de nuestro municipio. Ok, digamos que teniendo como esa pequeña explicación de cuáles serían como esos actores que intervienen como tal en todo el rango el crecimiento de Acacías, ¿cuál sería como esa situación específica en donde el uso del suelo y la gestión de recursos generó como una tensión significativa? O sea, ¿y cómo se trató como de resolver? O sea, si Bueno, hubo alguna problemática o así. bueno, pues particularmente, esta pregunta va muy ligada con lo que dije anteriormente, y es que hoy tenemos un problema muy particular en Acacías, una situación social, jurídica, urbana, que tiene que ver con los lotes al porcentaje, ¿no? Entonces, estos se construyen sin la aprobación del uso del suelo. Hay una tensión entre lo que plantea el ordenamiento territorial y lo que se vive en la realidad, de manera muy clara. No se ha dirimido, lo único que se ha hecho es como desde la parte de la administración no mirar hacia allá, no tocarlos. Sé que un esguince que se le ha buscado a eso es generar licencias de subdivisión. Me explico. Eh, Alguien va a lotear 100 hectáreas. De esas 100 hectáreas salen 3.000 lotes. Entonces, antiguamente llegaban y generaban una escritura, o a esa escritura dividían la escritura de 3.000, y ese porcentaje era el que lo escrituraban, desde el 0.03, qué sé yo. ¿Sí? Ahorita lo que hacen es hacer subdivisiones por cada 2.000 o 2.500 metros cuadrados. Entonces, ya a ti no te dividen 100 hectáreas en 3.000, sino dividen 2.000 o 2.500 metros cuadrados en 5 o en 10. ¿Ya? Y con eso le hacen un esguince a la norma, para que no se vea como si fuera un gran loteo masivo, sino pequeñas divisiones. Eh, otro caso particular. Mm, esto es muy reciente, Aquí pidieron un préstamo de 20.000 millones de pesos para comprar 10 hectáreas, aquí por la 14 arriba, pero creo que ese préstamo lo echaron abajo porque no cumplía con las condiciones del uso del suelo. O sea, ahí no se podía construir ese tipo de vivienda o de apartamentos que ellos estaban proponiendo. Entonces, hay una tensión desde
lo que se quería hacer administrativa y políticamente frente a lo que la norma y el uso del suelo dictaminaban. Esos dos casos. Bueno, Johnny, ya entendiendo un poco más estas dinámicas y cómo estas decisiones en el territorio influyen, es importante que podamos nosotros visualizar o ver qué acciones concretas se podrían aplicar, ¿sí? ¿Cuál considera usted que ha sido ese proyecto en el territorio o esa intervención que ha transformado a los ciudadanos en la forma en que interactúan en el territorio? O sea, si hay un proyecto en particular, ¿por qué cree que ese es el que ha transformado la forma y el entorno en que los ciudadanos ven el territorio ¿Un proyecto o una intervención? de origen público? Sí, señor. Ok. Bueno, necesita pensar. Mm, O digamos que también para hacerlo como un poquito más eso, cuando fuiste concejal, ¿qué proyectos o qué intervenciones hiciste que tú dijiste, esto le sirve a la ciudadanía, esto fue como algo central, como un boom, por decirlo así, en mi candidatura, a lo que tú ejerciste en tu momento de ser concejal? Bueno, cuando yo fui concejal, logré incluir dentro del plan de desarrollo 2020-2023 la formulación, elaboración y ejecución de la política pública de cultura, entendiendo que nosotros en Acacías tenemos una crisis de identidad. Acacías es el revuelto de muchas colonias. Los fundadores de Acacías vienen de Gutiérrez, de Guayabetal, de Cundinamarca. Y aquí hay colonia cundinamarquesa, colonia boyacense, colonia tolimense, santanderiana, etc. Es decir, nosotros somos la mezcolanza de distintas culturas y no hay unos elementos identitarios sobre los cuales se empiece a tejer esos cimientos de nuestra identidad. Yo logré que esta política pública que hay dentro del plan de desarrollo se formulara para establecer unos lineamientos a 10 años que permitieran empezar a trabajar en la cultura y todo lo que eso significaba, tener un espacio en donde pudiera haber una infraestructura adecuada para el desarrollo de las diferentes expresiones culturales. Hoy ya hay una Casa de la Cultura. A mí particularmente no me gustó el diseño arquitectónico porque siento que no refleja cultura. Sí hay unos espacios interesantes que, que, que eran necesarios y que hoy ya los tenemos y eso está muy bien, es un avance significativo. Mm, necesitamos retratar nuestra historia. Muchos de nosotros, la gente no sabe de dónde venimos. No tenemos, por ejemplo, unos elementos, vuelvo y repito, identitarios de arraigo. Me explico. Uno va a San Martín y entonces San Martín es reconocido por los trigos y el masato. Ya, es reconocido. San Martín es reconocido por las cuadrillas. Ahora, preguntémonos, cuando uno piensa en Casillas, ¿en qué piensa? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿En torno a qué gravita su cultura? Que todos nosotros podamos unirnos en esos mismos elementos. Entonces, en la medida, ¿y por qué esto es tan importante? Porque en la medida en que un pueblo tenga definida su identidad, su cultura, se genera un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia se traduce en el cuidado de sus bienes públicos, en el cuidado de su ciudad, en el esfuerzo colectivo y ciudadano por apropiarse de su territorio, por cuidarlo y por involucrarse en las acciones que le competen a todos. Un ejemplo en Colombia es Medellín. La gente de Medellín cuida su metro, lo siente propio. No siente que el metro sea de la alcaldía o de la gobernación. No, el metro es mío como paisa, como se me olvidó el del gentilicio. Entonces, creo que ese fue un hecho significativo eh, que todavía está en proceso. Es algo que hay que trabajar muchísimo. Y teniendo, digamos, en cuenta lo que acabas de decir de que nosotros, digamos, sí, algo significativo en que uno diga, bueno, ¿y en qué reconocido a Casillas, así como dices que lo de San Martín y así? En la gestión, vuelvo y digo, durante lo que tú tuviste de recorrido de siendo concejal y que pues tengo conocimiento de que has sido candidato a la alcaldía, ¿hubo, digamos, algún descubrimiento sobre el territorio, alguna riqueza oculta, una problemática así, digamos, estructural que no se haya logrado como solucionar, por decirlo así, y que le obligara en ese entonces cambiar el plan de desarrollo que ya tenían estipulado? Dentro del conocimiento que tengo, en el municipio no han habido recientemente descubrimientos arqueológicos. Eh, algo que impactó hace algunos años y que modificó sin lugar a dudas algunas condiciones del uso del suelo fue cuando encontraron petróleo en Acacías, pero estamos hablando de hace un par de décadas. Eh, y eso generó una serie de decisiones. Por ejemplo, nosotros en Acacías tenemos la cuota 570, 575, que inicia ahí de la calle 14 con carrera 50, unos metros adelante,
10, 15 metros, ahí inicia la cuota de 570. Y eso fue una lucha y una disputa gigante, porque eso significa que de ese punto hacia adelante, hacia arriba, no se puede hacer ninguna actividad de exploración y explotación de petróleo. Eso significa cuidar el piedemonte y cuidar nuestra cordillera. ¿Qué otra cosa podría ser muy significativa? Acacias es un municipio que goza de muy buenos afluentes hídricos. Nosotros en el casco urbano estamos, en el municipio estamos atravesados por 5 ríos, pero particularmente, siguiendo el mismo punto de estudio, la petrolera, por ejemplo, en la vereda La Esmeralda, ha habido una problemática grande con respecto al acueducto, y tiene que ver esto porque en las perforaciones que se hacen, el agua ya no es apta para el consumo, porque aparece con sustancias derivadas del petróleo. Y eso ha generado que diferentes gobiernos tengan unas complejidades altas para garantizar y prestar ese servicio de acueducto a estas comunidades. Entonces, ese descubrimiento del cambio de la composición del agua subterránea, pues, ha afectado a una comunidad y ha obligado a que las administraciones tengan que repensarse la forma como se responde a este problema. Siento que ha faltado mucha voluntad para resolverlo, pero este hecho en particular, pues sin lugar a dudas, afecta y modifica las condiciones y la forma como debe actuar la administración municipal. Ese es mi micrófono apagado, Iris. Nata, el micrófono. Qué pena. Bueno, ya que hemos visto esos procesos de transformación por los que ha pasado el territorio, pues surge un tema muy importante, ya que hablamos de la identidad, hablamos ya del mapa de actores, hablamos ya del tema del crecimiento que se ha basado un poco en el tema del loteo. ¿Cómo cree que Acacías ha logrado como mantener esa identidad cultural que lo caracteriza, ¿sí? Por medio de ese crecimiento urbano, de la era de la modernización que se está viviendo hoy en día. Bueno, yo creo que la mayor identidad de Acacías tiene que ver con, con, con la forma como se concibió inicialmente Acacías. Me explico. Acacías no fue un municipio que nació por el azar, sino que fue un municipio que hace 105 años se pensó como un lugar de paso y de descanso para las poblaciones que iban de Villavicencio a San Martín. Recuerden ustedes que hace 105 años no habían estas carreteras en asfalto, sino que eran unas trochas, unos caminos de herradura donde la gente se movilizaba a caballo porque no había carros, hace 105 años. Entonces, esos viajes podrían ser de días, 7 días, 8 días, qué sé yo, no sé cuánto podrían demorarse entre Villavo y San Martín. Entonces, como ese viaje era tan largo, necesitaban un punto medio para poder descansar. Entonces, cuando uno revisa la Casillas que tenemos hasta hoy, es una Casillas que no tiene rotondas. Es una Casillas que fue planeado, calles, carreras, que buscaron un lugar donde hubieran buenos afluentes. Es un municipio que, como queda relativamente cerca de Villavicencio y de Bogotá, pues sus fundadores y demás mm, pudieron, de cierta manera, garantizar un mínimo nivel de organización, y eso hace que Acacías sea un municipio acogedor, sea un municipio amañado. Entonces yo creo que puede ser como un rasgo clave de esa cultura que nosotros estamos descubriendo, y que está como en trabajo de plasmar y de interpretar. Em, Sus dinámicas socioeconómicas, como lo que tiene que ver que acá tenemos unas palmeras, que tenemos una petrolera, que tenemos un robusto sector comercial, son lo que a Acacías le dan como ese eje gravitacional que hacen que la gente venga y se quede. Que la gente diga, oiga, vengo de San José del Guaviare, vengo de Puerto Lleras, y vine a Acacías y saco unas arepas y por lo menos las vendo. Entonces, esa dinámica comercial, y que a pesar de que somos un municipio, un municipio intermedio, mm, todavía no somos un municipio con unos niveles de inseguridad altos que hagan que alguien pues no pueda salir con su teléfono en la calle o salir con una cadenita, como ocurre en algunos lugares de Villavicencio. Y tenemos la dinámica comercial suficiente para conseguir casi que todo acá. Hay algunas cosas que no, se traen de Villado, de Bogotá, pero eso genera una dinámica socioeconómica propia, que genera una cultura, que genera una identidad, que genera una forma de vivir, en definitiva. Entonces, la gente que viene de Puerto Lleras, de San José, o que viene de otra parte de la Orinoquía, dice, en Acacías me siento cómodo viviendo. ¿Sí? Es una forma de vivir. La forma como vivo acá me gusta, estás entero, no soy de un pueblo en el que le doy 3 vueltas y ya no hay nada que hacer, pero tampoco soy una ciudad en donde el estrés del tráfico y de la delincuencia me agobia. Y me la puedo rebuscar. Sí, eso es cierto, es un municipio bastante acogedor y más que uno viene de afuera. Cerrando, digamos, un poco lo de cómo ha visto su merced el territorio así, durante su gestión como concejal, más allá de las obras de cemento y así,
¿Qué capacidad instalada o cambio de mentalidad cree usted que se ha arraigado en la dinámica del territorio? Bueno, eso lo hablamos de manera parcial hace unas preguntas, y es que hoy tenemos varias subculturas en el raciocinio y en la idiosincrasia de nuestro municipio. Uno, la cultura de la petrolera. Aquí la gente prefiere esperar 9 meses en la casa que ir a coger un asado, sobre todo los hombres. La otra, em, hay otras formas de ver el municipio que apenas están surgiendo, y es que hace 10 años nadie conocía las bondades o la riqueza natural que tenemos en la cordillera, llámese cascadas, llámese todo lo que tiene que ver con el avistamiento de aves. Entonces, se ha empezado a instalar en nuestro municipio, sobre todo pues, en algunos sectores de ambientalistas, de promotores de turismo y de comerciantes, una visión y un pensamiento en el sentido de que Acacías, el futuro es turismo, que esa Acacías turística sí es posible. Eso por un lado. Otro pensamiento que esté instalado en el municipio ahora tiene que ver y gira, vuelvo y repito, con lo que tiene que ver con el negocio de los loteos a porcentaje. ¿Sí? Entonces hoy tenemos una cantidad de gente que está vendiendo lotes, que son comisionistas y viven de eso. Muchos no comparten eso, pero viven de eso. Am, y que mucha gente pues ha comprado su lote con el sueño de casa. Entonces esos quienes han comprado el lote, pues sin lugar a dudas van a defender este tipo de urbanizaciones, porque allí están construyendo un sueño tan sensible y tan elemental para la vida de cualquier ser humano y cualquier familia como es tener su casa propia. Entonces, ahí hay un pensamiento ya instalado, y es en la defensa de estas urbanizaciones como una solución al déficit habitacional que tenemos en el municipio. Bueno, Johnny, ya para ir cerrando un poco la conversación, la entrevista, quisiéramos preguntarle, ya no pensando pues en el pasado ni en el presente, tratando como de llevar esto a futuro, a la construcción que se quiere llegar, si hoy su merced tuviera o contara con todos los recursos y el tiempo necesario para esta gestión, ¿qué aspectos considera usted que falta en el territorio por que haya falta, que lo podamos potencializar para lograr un verdadero bienestar colectivo, que le sirva al territorio? Bueno, Natalia, esta es una pregunta muy linda, porque si hay algo que nos condiciona para hacer las cosas, es pensar en el recurso y en el tiempo. Entonces, cuando uno se quita esas dos limitaciones, uno sueña el territorio de los sueños, valga la redundancia. Eh, las sociedades avanzan, y eso está demostrado a lo largo de la historia, cuando hay unos elementos, unos equipamientos sociales, económicos, institucionales, mejor, ¿verdad? Es lo mejor. Cuando hay unas instituciones que se hacen. Entonces, una de las cosas que potenciaría de manera significativa al municipio sería la instalación de instituciones educativas de educación superior, universidades en el municipio. Hay un municipio pequeño en Colombia que vive la educación superior, se llama Pamplona. El 70% de los habitantes de Pamplona no son de Pamplona, son estudiantes que van a estudiar a Pamplona, y entonces ellos arriendan una habitación, le compran, cenan en un restaurante, etc. Entonces, el hecho de que haya una universidad o universidades en el municipio garantiza que los ciudadanos del municipio puedan acceder a la educación superior y de esa forma tener conocimientos más elevados. Y también genera unas dinámicas económicas alrededor de eso. El restaurante, la fotocopiadora, la carrera de taxi, la ocupación hotelera, demás. Dos, implementaría o desarrollaría toda una política turística sostenible, en donde podamos mostrar y desarrollar un turismo de naturaleza organizado, turismo deportivo, turismo cultural, etcétera. Todo lo que tiene, eh, haría un gran trabajo con todos los historiadores, con los vigías y con la comunidad para darle una identidad cultural al municipio y poder tener unos elementos identitarios, unas estatuas, un museo, academias culturales, etcétera, alrededor de lo cual gravite y se construya la cultura y la identidad, y que eso también pueda ser una forma de vida para quienes estén ahí y para mostrarnos. Qué Bueno, pena. Johnny, pues Sí, discúlpame que me está echando una llamada. Finalizaría diciendo que necesitaríamos también una terminal de transporte, necesitaríamos también ampliar la capacidad de servicios públicos. Nosotros tenemos un acueducto que fue construido hace 40 años. Hace 40 años Acacias tenía 30.000 habitantes, hoy tenemos 130.000. Y en 10, 15 años vamos a tener 200.000 habitantes. Quienes viven en Villavicencio o han vivido algún tiempo, saben el viacrucis que significa vivir en Villavicencio cuando no hay agua. Es una locura. Entonces necesitamos tener desde ya y pensar un acueducto que tenga la capacidad para garantizar este servicio vital como es el agua para los nuevos acasileños. Y bueno, podríamos acá hablar de muchas otras cosas que harían potenciar muchísimo más el territorio. bueno, Johnny, pues agradecemos sinceramente el asistir a esta reunión, poder conocer su experiencia, sus perspectivas que tiene sobre el territorio.
Y no, pues agradecemos realmente el tiempo y el espacio que nos brinda para poder, a partir del cargo, rol que su merced ha venido ejerciendo, poder darnos a conocer todos estos momentos, cómo se puede reflejar cómo el territorio se ha venido transformando con el transcurso del tiempo, cómo ha venido avanzando de una u otra forma y pues cómo los jóvenes hoy en día podemos tomar esa conciencia e interesarnos por nuestro territorio, poder sacar adelante las cosas y no solamente quedarnos con el decir que muchos jóvenes dicen hoy en día, todos son lo mismo, ninguno hace, no, tenemos que empezar por nosotros mismos, avanzar para poder construir un mejor futuro y no solamente por nosotros, sino por las personas que van quedando, nuestros hijos, nuestros familiares. Entonces, si todos ponemos ese granito de arena, yo sé que podemos construir un mejor territorio. Tú lo has dicho, Natalia. Creo que en la medida en que nosotros tengamos dos cosas, tengamos la decisión para querer participar de la construcción de ciudad o de nuestros territorios, de nuestra región, y tengamos la conciencia clara de poner por encima esa visión de territorio, luchar por proteger ese territorio en todos los aspectos sociales, ambientalmente, pues sin lugar a dudas vamos a poder terminar nuestras vidas con el orgullo, con la satisfacción, con el honor de que hicimos lo que debía hacer. Entonces, creo que el reto es grandísimo y me da mucha felicidad saber que tenemos unas próximas profesionales que se están formando para servirle a esta sociedad, que están haciendo un sacrificio, porque sin lugar a dudas el dedicar tiempo, el hacer estos trabajos, el invertir recursos económicos, pues hace parte de un sacrificio. Entonces, las felicito, les reconozco ese esfuerzo y les deseo muchos éxitos. Espero verlas graduadas prontamente. Muchas gracias, Johnny.